Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Eh, Hoy empezamos un poquito más a tiempo, más justo, eh, aprendiendo un poco más el tema de cómo conectarnos a través de esta vía. Eh, Estuvimos probando un poco de sonido con un poco de música clásica, de guitarra, como siempre. Una debilidad personal de mi no haber sido me hubiese gustado a los pájaros, quizás hubiese sido guitarrista. Así que bueno, aquí estamos, un segundo cuento de Facebook Live, esta vez para hablar de cráneos de aves. Seguimos hablando de aves en este caso, y vamos a hablar de algo, un tema bastante específico y puntual, que es algo que tiene que ver con una forma de identificar o de registrar las aves, no por el hecho de directamente de la observación a la fotografía, sino de algo eh, más antiguo, digamos, que viene a ser la recolección. La recolección es un método bastante antiguo que se usó casi siempre en los principios de las colecciones mastozoológicas, ornitológicas y en general de fauna, que era matando un ave. Los primeros naturalistas allá del siglo XVIII, del siglo XIX, lamentablemente cazaban los ejemplares, luego los clasificaban y así determinaban qué especie era. Eso llegó hasta casi mediados del siglo XIX, principio del XX, cuando ya se cambió por la observación un poco más. Pero en las colecciones se seguía manteniendo el tema de que tiene que haber un ejemplar de cada especie, y es algo muy largo de explicar, con respecto a que cada especie tiene que tener un ejemplar depositado en una colección pública, esto ya sea en una entidad de investigación o en un museo, que identifique a la especie, para que lo podamos revisar cualquiera de los que investiga o que los estudia, cualquier tipo de animal, sea un insecto, una mariposa, un ave, un pez, cualquier especie. Incluso con las plantas pasa exactamente lo mismo. Por eso el tema de la recolección, que es algo bastante común en los naturalistas del siglo pasado y del anterior, el tema de recolectar materiales. Eso era algo bastante frecuente que ocurría, ya le digo anteriormente, y ahora está totalmente suplantado casi por el tema de la fotografía y la observación de aves a través de binoculares o de monóculos y demás, y de anotar y de registrar las especies. La fotografía es un poco quizás más documentalista, intermedia entre lo que es la observación y lo que es el registro, de este caso, de los ejemplares taxidermizados o cráneos o esqueletos, porque es un documento. Es un documento en el cual nosotros podemos registrar con fecha, hora, más ahora que las cámaras ya vienen incluso con ubicación de GPS y demás, directamente podemos directamente registrar lo que es una especie determinada para un lugar puntual. Pero bueno, para un ratón de laboratorio como yo, que algunas veces siempre lo digo por haber trabajado muchísimos años en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, conozco bastante de colecciones de museos. Antes, cuando era más chico, incluso también que incursionaba en paleontología, también fui recolector de arqueología, recolector de paleontología, recolector de cosas históricas, y recolector también de cráneos. O sea que mi historia como recolector viene desde muy pequeño, juntando materiales. Y un poco casi todos somos coleccionistas de algo. El tema es que de esto no se puede ser coleccionista, sino que como es un material que es de investigación, tiene que tener un lugar. Nosotros podemos recolectarlos, pero lo tenemos que depositar en un lugar público. Así no marca la ley. Salvo los que lo tenemos por cuestiones de investigación o de, en mi caso, de investigación o de comparación o de educación. Todo el material de animales muertos o capturados tienen que terminar en colecciones públicas, que, como dije anteriormente, normalmente están depositadas en todo el mundo en colecciones, en museos y en fundaciones o institutos que se dedican a la investigación. Lo que no está permitido, y está prohibido incluso por ley, es las colecciones privadas, a pesar de que hay muchísimas, de tanto material paleontológico, arqueológico,
osteológico quiere decir de huesos, hay una cantidad muy importante. Así que bueno, hoy el tema que vamos a charlar justamente es el tema de los cráneos. Les voy a mostrar un poco qué partes tiene, qué nombre lleva básicamente cada parte de cráneo. Vamos a aprender a diferenciar los diferentes tipos de pico que tienen las aves en sus cráneos, de acuerdo a lo que comen, que es un poco lo que yo le explico, es la charla que yo doy en las escuelas, que de acuerdo al pico que tienen es lo que podemos determinar, no tanto la especie, sino poder saber por lo menos de qué se alimenta. Y así que bueno, vamos a tratar de empezar por ese tema. Vamos a empezar por el tema de explicar brevemente, describir brevemente los cráneos y sus partes. Acá tengo alrededor mío de mi escritorio y en una mesa pequeña todos los cráneos, algunos de los más de 1000 y pico de cráneos que tengo en la colección, que he juntado durante casi 30 años que hago esto. Normalmente los cráneos se pueden encontrar en distintos lugares. La mayoría de las veces hay dos lugares muy fáciles de encontrar, que son los bordes de lagunas o charcas o ríos de especies que naturalmente la orilla o el agua o la orilla del mar, ejemplares que mueren mar adentro o ahogados o demás, y la corriente los deja depositados en las playas. Otro lugar también donde se pueden encontrar normalmente muchas aves muertas, lamentablemente, es el costado de las rutas. El atropellamiento de fauna es un impacto muy grande que hace sobre las poblaciones de especies, sobre todo las especies que viven en las banquinas o que transitan las banquinas para alimentarse, para reproducirse o para poder desplazarse, sobre todo donde no hay pasafauna, donde no hay por debajo de la ruta alguna alcantarilla o algo donde las aves puedan pasar caminando. Pero bueno, eso por ahí más que nada para los mamíferos, pero en el caso de las aves, la mayoría de las aves lo transitan por arriba, pasan volando por arriba y eso se los llevan atropellados. El tema de que, bueno, esos son los dos lugares que yo le digo, más frecuentemente encontramos cuerpos en distinto grado de descomposición o recién muertos de aves, tanto sea a orillas de cuerpos de agua, lagunas, ríos, arroyos o el mar, y las rutas. Esos son los dos lugares que, digamos, que por distintos factores vamos a encontrar siempre restos de aves. Y después, otro lugar, que eso ya es un poco más para los que estamos trabajando ya con aves rapaces, es las perchas o los posaderos o los nidos de distintas aves rapaces que consumen aves, tanto sea carroñándolas, o sea, que comen sus desperdicios, o que las cazan, como en el caso de los halcones, distintos tipos de aguiluchos, de águilas y demás. En la base de esos nidos o de esos posaderos o de esos postes, pueden ser muchas veces postes de alambrado, que es donde paran frecuentemente, ellos separan el hueso de la carne, se comen la carne y dejan los huesos. En el caso de las rapaces diurnas, la mayoría de ellas, no todas, sobre todo las más grandes, separan la carne del hueso a través del pico, que ahora les voy a mostrar un pico de una rapaz grande para que se den cuenta cómo hacen, y dejan caer o dejan en la base del poste o en la base del árbol los restos de las aves que comen. En el caso de las lechuzas o de los búhos o de los caburés y demás especies nocturnas es diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de que coman una ave pequeña, como en este caso les puedo llegar a mostrar, a ver, directamente de un vuelo acá, para que vean, esto es un cráneo de un renegrido, como el otro bonariensis, esto es un cráneo renegrido, fíjense que está comido la parte de abajo de acá, de la calota, del cráneo. Esto es un cráneo de un bolo. Lo pongo acá adelante para que esté más contrastado, delante de mi boca. Esto es un cráneo de un bolo. De una lechuza de Tito furcata ahora, o lechuza de Campanario. Justamente dentro del bolo disgregado está todo el esqueleto de este renegrido y el cráneo obviamente comido. Esto que ven acá seguramente fue el picotazo que le dio la lechuza antes de comerlo para poder matarlo. Por eso es que le falta esta parte inferior del cráneo
a el cráneo. Después el cráneo, como verán, está totalmente entero. Esta es la versión dorsal, lateral, perdón. La visión dorsal sería esta, donde se diferencia bien la parte superior, que es la calota, lo que nosotros llamamos la calota o la parte superior del cráneo, de donde está el cerebro, y el pico, que es mucho más clarito. Y después la otra vista, esto más para que nada para los fotógrafos, que después ahora les voy a explicar bien cómo es el tema, es la parte ventral, donde se ven, bueno, los palatinos, el foramen, los orificios de la vista y demás de la parte inferior, y la parte inferior justamente del pico o de la maxila. Esos son los lugares normalmente que los que investigamos más, y por ahí los que algunos hicieron algunas visitas guiadas conmigo, los llevo normalmente a frecuente a lugares donde ya conocemos, donde hay posaderos de distintas especies de aves y encontramos restos de distintos tipos de animales. Bueno, ahora vamos a tratar de describir a grandes rasgos, sin entrar en detalles técnicos porque no es la idea tampoco, qué partes forma un cráneo y los nombres que tienen básicamente. Vamos a tomar en este caso un cráneo de un flamenco. Yo me voy a tapar la cara, pero lo que a mí me interesa es que vean el cráneo, más que nada. En este caso es un cráneo de flamenco. El cráneo se divide en dos partes fundamentales, la parte superior y la parte inferior, que es el cráneo, la parte de arriba, y la mandíbula, la parte de abajo. A su vez, el cráneo se divide en dos partes fundamentales, como les dije antes, que es el cráneo en sí mismo y el pico. En este caso un pico totalmente decurvado, de un ave totalmente filtradora, se alimenta de pequeños invertebrados que recolectan el agua, en este caso un flamenco. Por eso las grandes narinas, porque elimina bastante de la sal que consume de los lugares donde habita por estos lugares. Lo voy a acercar un poco más para que vean más en detalle. Fíjense que algunas especies de aves las narinas traspasan, no tienen una pared intermedia, en este caso está conectado uno con otro, pueden ver video atrás o pueden ver mis ojos, pero en algún tipo de aves directamente este agujero es mucho más cerrado. Eso depende justamente del tipo de alimentación que tienen o muchas veces del tipo de lugar donde viven. En el caso de las acuáticas, casi siempre las filtradoras tienen fosas nasales grandes. Este agujero de acá, grande de acá, lo voy a poner así para que lo vean, de este lado, son los dos orbitales, que es los lugares donde van los ojos, que vamos a ver que en el caso de que si bien son grandes, con respecto al cráneo, fíjense, es muy grande, es porque realmente los oculares de las aves son membranas, y son aparatos realmente muy grandes que ocupan mucho lugar en el cráneo. Acá atrás está toda la parte donde va el cerebro del cráneo del ave. Acá en el fondo verán que hay un agujero también de la parte de atrás del cráneo. Ahí es la articulación con la columna vertebral, ahí es donde articula todo el cráneo con la columna vertebral, que en este caso es un ave que tiene cuello muy largo, y de acuerdo también a la posición del cráneo que tenga, es que puede estar más arriba o más abajo, que en el caso donde está mi dedo, que podría ser una lechuza, que el agujero occipital, como se llama, se denomina, directamente estaría acá abajo. Ahora, bueno, un detalle para ver en este caso del cráneo del flamenco. Fíjense que tiene, aparte de las manchitas negras, obviamente porque tiene el pico negro, lo pongo más cerca de la cámara, fíjense que tiene como unos agujeritos, el cráneo, como si estuviera todo agujereado, como si estuviera todo picado o agujereado. Eso es en realidad porque el cráneo el pico tiene que ser liviano. Imagínense que todo el día parado con semejante pico, si el pico pesara realmente, el cráneo es relativamente muy liviano como cualquier cráneo de hueso de ave, pero el pico lo es más todavía en este caso, porque en realidad no necesita un pico fuerte, en el caso del flamenco, para poder comer, sino que lo único que hace es, junto con la mandíbula, que fíjense, voy a pasar a la mandíbula,
Fíjense que también está toda agujereada. Ahora les explico el 437 ese qué significa, ahí que tiene un numerito. Fíjense, ven cómo es. Estos son los procesos de articulación con el cráneo. Y fíjense que parece como una cuchara el pico. ¿Lo ven? Y tiene un pico muy finito en la punta. Y la posición en el flamenco, así sería parado. Pero en realidad, cuando él come, imagínense que este es el nivel del agua, él sumerge solamente esta parte del pico. Fíjense, de la mano para abajo está el pico. Y de la mano, imagínense que la mano mía es el nivel del agua. De la mano para arriba están los ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que el ave, mientras está filtrando, que hace este movimiento, está buscando comida, con los ojos está mirando a sus compañeros y está mirando que no venga ningún depredador a comerlo. Por eso es que tiene esa posición, el pico de curvado. Exactamente para poder comer y poder observar a la vez quién viene y con quién está al lado compartiendo normalmente la laguna. En este caso es un cráneo grande, es un cráneo bastante llamativo. A los chicos les llama mucho la atención, sobre todo por la forma que tiene. Pero bueno, esto es el cráneo, justamente como decía, de un flamenco común. De un flamenco de acá, también encontrado en un borde de una laguna, muerto. Los picos normalmente tienen lo que se llama una cobertura córnea, que se llama ranfoteca. La ranfoteca, en este caso lo van a ver en este cráneo de águila mora, es esta parte negra de acá. Fíjense que es diferente. Es una parte, es en realidad, esto yo si lo podía sacar, lo saco, por realidad se sale. Esta es lo que se llama la uña tomial. Esto es de crecimiento continuo, a diferencia del hueso que crece hasta que es en edad adulto y después no crece más de todo el cráneo. Pero en el caso de la ranfoteca es de crecimiento continuo como las uñas nuestras. Esto que hace es cubre al pico para que no se rompa, lo hace mucho más duro, para este caso el cráneo de un águila, para que pueda alimentarse, pueda cazar liebres, peludos, comadrejas, distintos tipos de animales, palomas, todo lo demás. Fíjense en el cacho de pico que tiene. Y la uña tomial que tiene, justamente para poder desgarrar carne para poder comer. Esto es todo lo que es la ranfoteca. Hay diferentes pájaros. En el caso, por ejemplo, les pongo un caso, la ranfoteca bien colorida de un tucán, o de distintos tucanes que cubren totalmente el pico. El color no es del pico, sino de la ranfoteca. Cuando vean los colores, en el caso de los picos, siempre el color va a estar en la ranfoteca, en esto, y no en el hueso. El hueso siempre va a tener este mismo color. Los colores, en el caso de las plumas, es el color de los pájaros, y en el caso de lo que no tiene hueso, es muchas veces la piel, que tiene distintos tipos de tono, pero en el caso de los picos, es siempre la ranfoteca, que es una cobertura córnea. O sea, es como si fuera una uña pintada, que tiene un color determinado de acuerdo a la función que cumple. En el caso de, por ejemplo, en este caso no tiene mucho color, porque obviamente es negro, porque lo utiliza más que nada para protección de cráneo y para poder cortar carne y poder comer. En el caso de un tucán, cumple una función un poco más territorial y por eso tiene ese color tan llamativo. Y en otras especies de aves también. Fíjense en este caso los orificios que tienen para la vista, que es relativamente bastante grande. Obviamente puede ser un ave que utiliza los ojos para ver de lejos, porque caza presa desde muy lejos y necesita una vista bien aguda, bien determinada. Por eso tiene un orificio de vista muy grande. Fíjense acá en el caso de las narinas, lo que les decía hoy, acá hay una pared entre medio de las narinas, porque lo utiliza diferente, ya que necesita cubrirse más, sobre todo cuando caza, para que el aire no ahogarse, no entre tanta cantidad de aire al cuerpo para poder cazar. Después, la ubicación, como les decía hoy, del orificio occipital,
tiene en el caso un poquito más abajo. Después, bueno, hay distintas partes del cráneo, como en este caso es el lagrimal, el proceso preorbital, el proceso posorbital, y esto es alrededor del ojo.